Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Hace un poco rato el gobierno ha presentado un proyecto de ley propio para poder hacer un retiro, este segundo, por única y exclusiva vez y de manera excepcional, un retiro del 10% a las personas que tengan ahorros en las AFP. Esto lo hace el gobierno, pese a que no estaba de acuerdo, para evitar un mayor roce con la oposición, para evitar tener que tener una disputa constitucional, y lo hace, bueno, negociando, como se hace en política, negociando para, a juicio del gobierno, poder mejorar el proyecto. Por ejemplo, para que las personas que tengan mayores ingresos y hagan sus retiros puedan, o tengan, más bien que puedan, tengan que pagar los impuestos que corresponden a esas personas. Pero también se sabe que la negociación más grande, más amplia, tiene que ver con que de una vez por todas oposición y gobierno se siente a sacar adelante la tan ansiada reforma al sistema de pensiones, que va mucho más allá de las AFP. El sistema de pensiones es el techo grande de un sistema que debe proteger a los chilenos y chilenas para su tercera edad. Eso es parte de lo que vamos a conversar esta noche en Vía Pública. Vamos a la mesa de conversación. Y nos acompaña desde Valparaíso, desde Viña del Mar, el senador por esa zona de RN, Francisco Chaguán. Francisco, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Matías. Hoy día es un buen día porque, tal como lo adelantamos en tu programa de radio, sí, pues un rato efectivamente el gobierno iba a presentar el proyecto de ley que habilitaba justamente por única vez y de manera excepcional este segundo retiro del 10%, pero que se enmarca dentro de una conversación mayor. En los últimos meses hemos estado conversando, yo diría, en 13 conversaciones que son paralelas. La primera, un grupo de senadores oficialistas que ha estado conversando tanto con el ministro de Hacienda, la ministra del Trabajo y Previsión Social. Se instaló una mesa técnica liderada por el subsecretario de Previsión Social. Una segunda conversa que ha habido con algunos senadores de oposición, entre ellos Jimena Rincón, y una tercera conversación que ha tenido el gobierno en el seno de la Comisión de Trabajo y Previsión Social con sus respectivos senadores, y donde ha hecho la bajada también, donde ha estado incluso el propio presidente de la República dialogando, pidiendo ideas, y donde, sin lugar a dudas, hoy día estamos frente a un momento expectante, porque estamos posibilitando justamente sacar adelante una reforma previsional que es, sin lugar a dudas, el legado que puede dejar el presidente Piñera frente a un cambio radical en la manera como se ha entendido la administración de los fondos de pensiones hasta ahora, pero que se da en el contexto justamente de este segundo retiro del 10%. Francisco Chaguán, esto, todo lo que tiene que ver con previsión y con gasto constitucionalmente es una prerrogativa exclusiva del Poder Ejecutivo, en este caso del Presidente de la República. De lo contrario, es inconstitucional. El gobierno ha denunciado que va a haber una disputa constitucional al respecto, salvo que el gobierno envíe el proyecto, porque tiene las facultades de hacerlo. ¿Esto quiere decir entonces que queda salvada toda la disputa constitucional? Explícanos cómo queda eso, porque el presidente ayer señaló que iba a ir al Tribunal Constitucional con este proyecto, pero si es que no era del Ejecutivo, pero es del Ejecutivo, o igual se puede hacer una reserva de algún tipo. A ver, lo que queda claro es que esta materia que involucra gasto fiscal es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Sí. Al enviar el proyecto de ley a través de un mensaje, el presidente de la República lo que hace es finalmente excluir la vía constitucional y va a permitir que mañana en las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social junto con Hacienda se logre un acuerdo. Lo que ha hecho el gobierno en el día de hoy es presentar las bases para el acercamiento que mañana se va a dar entre los senadores oficialistas y de oposición. Te quiero contar que esto está bastante avanzado en términos de provocar un segundo retiro con algunos bordes y que nos permita, por otra parte, y esto es mi interpelación que yo hoy día hice al gobierno cuando retiré mis indicaciones desde la Comisión de Constitución, debido a que yo alegaba justamente ausencia del gobierno en una materia tan importante, que finalmente lográramos
enraizar o vincular, más bien, vincular este proyecto del segundo retiro junto con la reforma previsional. Y creemos que esta era la oportunidad única que tenía el gobierno para provocar una reforma para el pilar contributivo que era tan importante. Ya el gobierno había avanzado durante esta administración en fortalecer el pilar solidario y hoy día quedaba pendiente el pilar contributivo. El proyecto está en segundo trámite constitucional, estaba en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, estaba paralizado durante mucho tiempo y ahora lo que hemos logrado es justamente reimpulsar esta reforma y lograr un acuerdo que yo diría que es sustantivo y que nos va a permitir darle a los chilenos una mejor pensión. Y yo quiero explicarles un poquito cuáles son los pilares de esa reforma que nosotros estamos impulsando y que esperamos que sean las bases de apoyo. La primera es que nosotros sostenemos ciertamente que las tablas de mortalidad en virtud de las cuales hoy día se calcula la pensión, sin lugar a dudas deben terminar y debemos reemplazarla por una comisión técnica que sea capaz justamente de avanzar en términos de poder generarnos una pensión digna. Que hoy día las pensiones se calculan pensando que la expectativa de vida de los chilenos es hasta los 110 años, claramente es irreal. Habíamos planteado varias fórmulas. Una, un seguro de longevidad, que se había hecho una propuesta junto al senador David Sandoval, que lamentablemente no navegó en lo inmediato, pero creemos que en el mediano plazo, con esta comisión técnica, podría tener espacio. Expliquemos de qué se trata eso, porque suena muy técnico, pero explicado puede ser un poco más sencillo. Es que se llega hasta cierta edad, que tendrá que fijarla al proyecto de ley, de cierta edad para arriba opera un seguro si es que la persona sobrevive, con lo cual se acorta el cálculo y la plata que ha acumulado cada persona se reparte en esa cantidad de años hasta el tope, ¿no es así? Y de ahí para arriba opera un seguro. Efectivamente, Matías, lo que habíamos propuesto con el senador Sandoval es que se pudiera calcular la pensión pensando en una expectativa de vida de 85 años y básicamente sobre los 85 años operara un seguro de longevidad que había que financiarlo. Nosotros habíamos incluso hecho los cálculos con nuestros equipos técnicos. Esto requería un financiamiento de 1.500 millones de dólares que permitía asegurar una pensión mínima igual al salario mínimo y por tanto, sin lugar a dudas, permitía elevar sustantivamente el promedio de las pensiones hoy día de nuestro país. Eso era lo que nosotros habíamos propuesto y nosotros esperamos que en el seno de la comisión técnica, que es una de las bases, uno de los pilares de la propuesta, finalmente pueda prosperar. Un segundo pilar dice relación con los cambios en la industria. Y ahí nosotros hemos propuesto que se separe justamente la entidad recaudadora, por una parte de las cotizaciones previsionales, de aquella que paga justamente la pensión. Y un tercer elemento que yo diría que es, sin lugar a dudas... Senador, disculpe, ¿esto es para los puntos porcentuales extras de ahorro o para los que ya está acumulado en las cuentas de las personas? ¿Qué va a pasar con las industrias de las AFP, por ejemplo, que funcionan hoy día para millones de personas que tienen su plata acumulada allí? Bueno, primero señalar que esto es un principio. Nosotros tenemos que evitar manotazos por parte del Estado de los fondos que son de los trabajadores. Hoy día más que nunca hay una firme convicción de los trabajadores que los fondos previsionales están ahí y son de ellos y les son pertenecen. propios. Y por tanto tenemos que protegerlos. Han habido incluso proyectos de ley que buscan nacionalizarlos, como un proyecto de ley presentado por diputadas comunistas, otro proyecto presentado por algunos senadores de oposición que buscan efectivamente establecer un sistema de reparto. Pero ciertamente hoy día, más que nunca, los trabajadores saben que esos fondos son de ellos, les pertenecen y por tanto tenemos que cuidarlos más que nunca. Y por otra parte, creemos sin lugar a dudas que establecer una entidad estatal que permita, por una parte, aumentar la competencia, que permita que las comisiones de intermediación no sean de cargo de los cotizantes o que, en definitiva, que las comisiones se cobren y sean contingentes al aumento de los fondos de los trabajadores. Lo que no puede ocurrir es que lo que hoy día tenemos, que finalmente cuando hay malas rachas de las inversiones de las administradoras de fondos de pensiones, pierden los cotizantes, pero siempre ganan las administradoras de fondos de pensiones. Y este es un tema que nosotros creemos que hay que regular para terminar con cómo funciona este mercado. Y eso es también otro de los pilares fundamentales
de nuestras propuestas. Y por supuesto, hasta ahora la discusión había sido, ¿qué pasa con el 6% que se había planteado que iba a ser progresivo y que en definitiva iba a ser un aporte patronal o un aporte del empleador? Porque acá hay que terminar con el populismo. Para que haya mejores pensiones tiene que haber más recursos en las cuentas de capitalización individual o finalmente en un sistema que asegure una solidaridad e intrageneracional y que además tenga un fuerte factor de género. ¿Por qué? Porque hoy día, si hacemos un análisis, las mujeres tienen pensiones más bajas que los hombres y por tanto este es un tema que hay que resolver. Pero además hay otra situación de injusticia. Pero no tiene que ver con el sistema de pensiones, tiene que ver con el mercado laboral. Lo que hay que igualar y tender a la equidad de género en el mercado laboral. Y eso va a tener efecto en las pensiones. Sí, tú tienes razón, Matías. Dice relación también con uno de los obstáculos que incluso la OCDE señala respecto de Chile, que dice relación con la escasa participación de las mujeres en el mundo del trabajo. Y ciertamente también con las brechas salariales, que también es otro de los elementos que impactan desde el punto de vista de aquellas mujeres que logran acceder al mundo del trabajo. Pero más allá de aquello, lo cierto es que debiéramos tener una solidaridad intra e intergeneracional, pero además con fuerte factor de género para los efectos de equiparar las pensiones. Lo que se busca básicamente es equiparar las pensiones del nuevo sistema a las que tenía el antiguo sistema y donde claramente se requiere efectivamente un mayor aporte por parte de, Francisco Chaguán, en este caso, del empleador. El 6% extra que cada empleador nuestro va a poner, ¿lo va a poner en nuestra cuenta, algo, un porcentaje o nada? ¿O va a ir a un fondo común de reparto, como era antiguamente el sistema? ¿Cómo va a ser? Matías, a ver, un poco para poder exponer cuáles eran cómo ha avanzado esta discusión. El proyecto de ley que está en segundo trámite en la Comisión de Trabajo y Previsión Social establecía una distinción de un 3% de ese 6% que iba a aportar nuevamente el empleador, un 3% para las cuentas de capitalización individual para cada trabajador y un 3% para un fondo solidario. Luego nosotros planteamos fuertemente la posibilidad de generar un 2, 2 y 2, vale decir, un 2% en las cuentas de capitalización individual, un 2% para un fondo solidario intra e intergeneracional y un 2% que nosotros consideramos importante para los efectos de financiar un seguro de longevidad. Esta propuesta que habíamos hecho junto con el senador David Sandoval. Además nosotros señalábamos que había una propuesta adicional que se podía financiar con un punto del IVA. Un punto del IVA da cerca de 1.800 millones de dólares y la propuesta se financiaba con 1.500 millones de dólares. Ciertamente esta era una alternativa. Las conversaciones están avanzando en una vía distinta, pero que nos van a permitir destrabar. Va avanzando en términos de fortalecer un fondo solidario y esperamos efectivamente, más allá de las diferencias de trincheras ideológicas, poder avanzar en un seguro. Sí, se entiende. Pero déjeme, senador, déjeme para entender bien, efectivamente a prueba de los que no somos expertos, un fondo solidario. El centro, sobre lo que dice usted, que se está llegando a un acuerdo para que la reforma previsional de futuro sea con 6% extra, administrado completamente por quién y si va a ir a nombre de las personas, o sea, va a tener una capitalización individual, aunque sea una cuenta nocional, o va a ir sencillamente un sistema de reparto. Me gustaría saber exactamente eso. Matías, para serte súper franco, esto es parte de la conversación que hoy día se está llevando a cabo. La oposición ha insistido públicamente, y el gobierno también, que estos son temas distintos. Vale decir, primero resolver el tema que dice en relación con el segundo retiro, donde el gobierno ya ha presentado un mensaje presidencial y que excluye el tema de la constitucionalidad, y un segundo tema dice relación con la reforma de pensiones. Yo lo que he llamado públicamente y emplazo al gobierno y emplazo también a los ministros tanto de Hacienda como también de Trabajo y Previsión Social para que vinculemos a ambas reformas. Y el llamado que nosotros hacemos es que esta es una oportunidad, un sentido de oportunidad que tiene el gobierno que es único y para poder construir un legado del gobierno del presidente Piñera. Y ese legado está dado fundamentalmente, tal como ocurrió en el gobierno
de la presidenta Bachelet, con un piso mínimo ético que nos permitió abordar justamente el tema de pensiones, hoy día con una reforma estructural, como el presidente prometió en su oportunidad, una reforma estructural al sistema de pensiones, y esperamos efectivamente que logremos finalmente el acuerdo. Ahora, tendremos que resolver si ese 6% adicional se va enteramente a solidaridad, y acá habrá que crear una entidad estatal que efectivamente pueda administrar ese 6%, o bien, si es que todavía hay espacio para establecer un porcentaje para capitalización individual y un porcentaje también para un seguro de longevidad. Eso es parte de lo que se va a debatir en los próximos días, y mañana será un día clave porque la Comisión de Trabajo y Previsión Social va a desbloquear justamente este segundo retiro focalizado, y por supuesto también vamos a esperar que avanzar rápidamente en esta reforma previsional que nos permitiría asegurar pensiones dignas para todos los chilenos. Francisco Chaguán, senador de RN, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Que esté muy bien. Gracias. Un último tema, si me permite, Matías. Que con esta reforma se calcula que las pensiones del pilar contributivo podrían aumentar en un 25%. Por eso es tan importante que este segundo retiro tenga algunos bordes, porque de lo contrario podría disminuir el impacto hacia el alza de las pensiones un 7%. Entonces nosotros queremos dar rápidamente, en esta administración, inmediatamente aprobada la reforma previsional, aumentar en un 25% las pensiones del pilar contributivo. Gracias, senador Chaguán, que esté muy bien. Muchas gracias, que le vaya bien. Chao, chao. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública, y usted sabe que, o habrá escuchado en los últimos días, la diputada Camila Vallejos ha presentado un proyecto junto con otros parlamentarios, algunos que se bajaron después, quitaron su firma. Pero es de ella es la líder de este intento, de este movimiento, si se quiere, un proyecto, pues son parlamentarios, pueden hacerlo, presentar proyectos, para modificar los 2 tercios que requiere cada artículo que se vaya aprobando en la Convención Constitucional que parte en abril del próximo año, o en junio, a mitad del próximo año. Se necesitan 2 tercios para aprobarlo, de lo contrario no se aprueba. Pero esos 2 tercios era como la garantía, eso es lo que entendíamos todos, la garantía para que, o el incentivo para llegar a acuerdos, en fin, en las discusiones que se generen. La diputada Vallejo plantea que ¿por qué 2 tercios? Podría ser 3/5, podría ser mayoría simple, básicamente cambiar eso. Para eso hemos invitado a una abogada que no es profesora de Derecho Constitucional, pero sí se dedica a temas constitucionales y tantas otras cosas. Es consejera del Colegio de Abogados, miembro integrante de Libertades Públicas. Elisa Walker, gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias, Matías, por la invitación. Yo sé que no soy abogado, así que no entiendo, pero yo entendía, como ciudadano, cuando fuimos a votar, que había una hoja en blanco, la cual había que partir elaborando una constitución, y los proyectos se aprobaban en 2 tercios, y si no, no quedaban aprobados. No estaba claro si al final se iba a votar por 2 tercios el conjunto para después sacar un plebiscito de salida. Era lo que teníamos. Pero ¿esto viene a cambiar un poco las reglas del juego o no? Sí, hay varias observaciones que hacer sobre esta situación. La primera es que acá existe un acuerdo y los acuerdos se cumplen. Acá hay que honrar la palabra, hay acuerdos políticos, y nosotros, si queremos discutir una nueva constitución que tenga una visión de futuro, que defina en los próximos 30, 40 años del país, es importante confiar en las personas que hacen este trabajo. Entonces, la palabra se cumple. El segundo es que este acuerdo tiene varias patas, es una mesa que se sostiene entre varias patas. No es solo el acuerdo de los 2 tercios, es un acuerdo que tiene esta hoja en blanco, es un acuerdo que tiene el plebiscito de entrada. Todos fuimos a votar el 25 de octubre con el emocionante resultado de ver que casi un 80% de los que votaron dijeron queremos una nueva constitución. También está el plebiscito de salida y estos 2 tercios. Esto fue un equilibrio, esto fue una conversación, esto fue un acuerdo. Obviamente habían distintas posiciones, distintas visiones de cómo llegar a este acuerdo. Por ejemplo, de parte de la democracia cristiana no estaba la idea de promover 2 tercios, pero sí la idea de incluir
3/5 para poder llegar a acuerdo en cada una de las materias. Pero el equilibrio principalmente vino dado por la hoja en blanco, que era un elemento de interés de la oposición, y por los 2/3, que era un elemento de interés de la derecha. Entonces, ese equilibrio hay que respetarlo, porque además tiene sentido, porque tenemos que aprender de nuestra historia republicana y de nuestros errores también republicanos. Y así como la Constitución del 80 fue un traje hecho a la medida para quienes dirigían el país en esa época, que además ni siquiera era una dirección democrática, este no puede ser un traje a la medida con otro color. Este tiene que ser efectivamente un diálogo democrático que permita aunar consensos con personas que van a tener distintas visiones. En ese sentido, los 2/3 también tiene algo positivo, incluso con quienes no lo promovieron desde un principio. ¿Tiene que ver un asunto, Lisa, a tu juicio, de principio de mantener la confianza en la palabra dada o meramente pragmático de que es mejor generar incentivos logrando 2/3 que, por ejemplo, una mayoría simple? Es decir, ¿tu argumento tiene más peso en lo técnico o tiene más con lo de los principios de la palabra empeñada? Son los dos. Para poder hacer acuerdos tú tienes que confiar en la persona que tienes al frente y que lo que acuerdas lo mantienes. Pero el acuerdo tampoco puede ser un vacío, el acuerdo por el acuerdo tampoco se sostiene. Es porque tiene sentido esta idea de lograr que el resultado de esta nueva Constitución sea un ejercicio transversal, sea un ejercicio que represente a varias voces. Entonces, no va a ser ni la Constitución perfecta para ti, ni para mí, ni para ninguno de los que estén discutiendo el texto. Y eso está bien, porque eso también le va a permitir dar proyección y sostenibilidad en el tiempo. Entonces, es fondo y es forma. Claro, se entiende, pero alguien podría decir que, por ejemplo, que un parlamentario, o sea, no se está tratando de saltar ningún reglamento, sencillamente, o ninguna ley. Ella está planteando un proyecto de ley y que si le va mal, que sea la mayoría democrática la que determine. Ese es el argumento que ha dado Camila Vallejo, por ejemplo. El alcalde Jadwe ha dicho, ¿por qué tanto escándalo? Si no está obligando a nadie, está exponiendo a la votación. Efectivamente es así, aquí no se está obligando a nadie, aquí se está discutiendo. La diputada Vallejo obviamente puede presentar un proyecto de ley y en eso yo no veo ningún problema. Pero esto no se puede transformar en el día de la marmota. No podemos estar todos los días discutiendo sobre asuntos que ya están zanjados, en especial porque hay otros asuntos constitucionales de gran relevancia que están abiertos en el Congreso Nacional. Entonces creo que ahí lo que hay que hacer es concentrar la fuerza en estas otras materias. Tenemos el tema de los independientes que sigue abierto y tenemos en especial el tema de los escaños reservados de los pueblos originarios que sigue abierto. Entonces la pregunta ¿es oportuno en este momento de esparcir las energías cuando tienes temas tan relevantes que todavía no tienen una respuesta concreta de parte del Congreso? Ahora, si uno escarba un poco más o se detiene en la propuesta de la diputada Vallejo, no solamente hacía mención a modificar los 2/3 que estaban acordados en el acuerdo que todos fuimos a sancionar el 25 de octubre, también tiene que ver con ampliar los márgenes de las facultades de esta convención constitucional que se va a generar a partir del próximo año. Es decir, las facultades están limitadas en el tiempo y en sus propias facultades. ¿Qué puede hacer y hay cosas que están fuera de esas facultades? Lo que yo entendí es que pretende que, según lo que decía ella, la soberanía que tiene este cuerpo constituyente o que va a tener después de la votación, puede entonces autoasignarse facultades que puedan ir eventualmente más allá de lo que nosotros pensábamos que podía ser. ¿Tú lo leíste igual? Y si es así, ¿es legítimo? Yo creo que lo importante es entender que estamos todos siendo parte de este proceso y estamos todos mirando el proceso y estamos confiando en este proceso y confiamos principalmente a través del voto, pero también a través de estos debates, ¿verdad? Y estas conversaciones. Entonces, lo que no puede ser es que nos cambien las reglas del juego en la medida que éste avanza. El contenido tiene que ser el objeto de la discusión, pero no puede ser que la forma en que se llegan a estos acuerdos pueda ser constante revisión.
Por eso es importante que las reglas estén claras, porque tenemos que concentrarnos en el contenido. Acá lo que importa es qué va a ser de esta nueva Constitución, cuáles van a ser las reglas sobre el tipo de gobierno, cuáles van a ser las reglas sobre los derechos sociales, sobre el medio ambiente, sobre género. Tenemos una Constitución que va a ser paritaria, que es un referente a nivel internacional por este efecto. Entonces, concentrémonos en el contenido, pero también demos confianzas, porque aquí este ha sido un ejercicio donde todos han cedido algo, y esa es la gracia. Acá hay un apoyo transversal de colores políticos que yo personalmente jamás me hubiera imaginado que habrían estado dispuestos a discutir una nueva Constitución. Y en especial pienso en la UDI, pienso en Renovación Nacional. Entonces, ese voto de confianza que se abre en un amplio espectro político, creo que hay que honrarlo. Se hablaba sobre que esta convención constitucional va a tener la soberanía. ¿Está exclusivamente radicada o va a estar radicada exclusivamente la soberanía allí, o la soberanía se puede dividir? Por ejemplo, que va a haber parte de la soberanía otorgada, por ejemplo, al Parlamento. Porque si hay una sola soberanía, que es lo que yo le entendí un poco a la diputada, va a tener la Asamblea, o más bien la Convención Constituyente, más poder sobre que el Parlamento, y eventualmente va a querer legislar, que es lo que ha pasado en varios países. ¿Puede haber una colisión de soberanía? No sé si existe el término. ¿Quién tiene la soberanía para actuar? Por eso, aquí el foco principal son las normas de la Constitución. Varias de estas normas van a tener impacto en los ámbitos legales, porque obviamente la Constitución es la entidad máxima que define también y exige consistencia entre su contenido y las leyes. Entonces, de la Constitución probablemente van a derivar nuevas modificaciones legales que se van a tener que ajustar a su texto. Pero eso después, cuando la Constitución esté aprobada. Después. Y acá tenemos un año, tenemos 9 meses que se pueden prorrogar por 3 meses más. Entonces, y el desafío es enorme. Entonces, por eso lo importante es concentrarnos en la Constitución. Este acuerdo dice que no se pueden modificar las reglas. Hay reglas que quedaron ya establecidas, acordadas, sancionadas en el plebiscito. O fuimos a votar todos con esas ideas preconcebidas, a favor o en contra, los que se oponían. Pero hay cosas que no están zanjadas y que se están zanjando. Y tú mencionaste, por ejemplo, los escaños reservados para pueblos originarios. Allí no está claro, por ejemplo, si van a ser dentro de los 155 o fuera de los 155. Van a ser 24 porque es lo que corresponde a la proporción de personas del último censo que pertenecen a pueblos originarios. Los 12,8%. Claro, el 12,8%. ¿Cómo crees tú que debiera zanjarse ese punto y cómo ha ido ocurriendo la discusión en el Parlamento? Primero, es importante esa distinción que tú haces. Este no era un tema zanjado, ni paridad, ni independientes, ni pueblo originario, entonces por eso es legítimo que podamos mantener esta discusión, y también es legítimo discutir si los escaños reservados van por fuera de los 155 cupos o si lo integran. Y ahí hay dos elementos importantes a analizar. Uno, necesitamos que estos escaños sean realmente representativos de la diversidad de pueblos originarios que integran nuestro país. Y por eso la cantidad de escaños es importante. Como tú bien decías, los 24 escaños que se están discutiendo ahora no es un número arbitrario, sino que fue definido porque es representativo de este 12,8%. Entonces, lo ideal es que el número se acerque en mayor medida a este 12,8%, porque es la cantidad de población nacional que tenemos en este país que se siente identificado con un pueblo originario. Pero ahí hay otro tema que es tan importante como la cantidad de escaños, que es el tema del padrón electoral. Claro. Porque tú puedes decir, ok, son 15, son 24, pero la pregunta es, ¿cómo yo hago válido este voto? Cuando yo vaya a la urna, ¿cuál es el voto que me van a votar y por quién puedo votar? ¿Va a haber un padrón o un padrón aparte para las personas que pertenecen a una etnia o que se identifican con una etnia? Bueno, eso también es objeto de discusión, eso no está zanjado. Y hay dos alternativas principales. La primera es que esto sea un ejercicio de autoidentificación. Yo voy a la urna y yo digo que soy parte de un pueblo originario y me dan, en ese caso, el voto que corresponde al pueblo originario. Hoy yo digo que soy un ciudadano más del país, entonces no hago uso de ese escaño, ¿verdad? O no represento, no valido ese escaño. La otra alternativa es pedir que haya un padrón electoral. Pedir a todas las personas que se sientan parte de un pueblo originario
que hagan un acto burocrático, que se vayan a inscribir para que se conforme un padrón específico que los valide y los permita votar. Y ahí yo me pregunto, uno, tradición de reconocimiento de pueblos originarios no tenemos y hay que ser honestos sobre esa materia. Entonces, ahora imponer un padrón, además en un momento que tenemos pandemia, que cualquier burocratización es especialmente compleja porque a nivel nacional no tenemos las mismas realidades a nivel sanitario y esto va a ser el proceso más engorroso. Por lo mismo, yo creo que junto con la definición de los escaños, lo importante es que aquí se aplique el principio de autoidentificación. Si yo quiero votar por los pueblos originarios porque me siento parte de tal, al llegar lo a la digo mesa, en la mesa, en la urna, sin que se me exijan actos previos de identificación de registro para que llego y digo, yo me identifico con tal pueblo, entonces me dan una boleta distinta y yo voto en una caja distinta porque son escaños distintos eventualmente. Absolutamente. Y eso no va a ser la primera vez que hagamos ese ejercicio en nuestro país. Este 12,8% de la población de pueblos originarios del que hablábamos antes se desprende del censo. ¿Y cómo se construye el censo? No sé si a ti, Matías, te ha tocado censar alguna vez. Sí, claro que sí, por el 92. A mí me tocó censar la última vez porque trabajaba en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Entonces yo fui a Cerro Navia con los formularios, iba casa a casa haciendo todas las preguntas y había una pregunta sobre pueblo originario y era preguntar si tú te sentías parte o no. Y eso validaba, y ese porcentaje, esos números que salen de ahí, validan incluso la definición que tenemos el día de hoy de políticas públicas, de la asignación de recursos. Entonces, confiemos en las palabras de las personas, porque muchos, o algunos diría yo, ven en esto algo turbio, algo poco transparente, pero aquí hay que confiar en la palabra de las personas. Así como hay que confiar en los acuerdos políticos, también hay que confiar en esto. ¿Un solo padrón, un solo distrito a nivel nacional para pueblos originarios o va a ser por región? ¿Cómo va a ser esa división administrativa? Eso también está abierto a porque eventualmente en macrozonas, si va a ser una representación a nivel nacional. Eventualmente es un voto que vale más en el de los pueblos originarios porque es un grupo más chico y elige más, a lo mejor más personas. Y alguien puede convenirle en esta elección votar en esta y en la otra no votar en esta. Y esa experiencia, por lo que he leído, se da en otros países. Se presentan por uno, después se presentan por otro, o votan por uno o votan por otro, dependiendo si dicen que se identifican o no. Depende cómo se vayan a repartir a nivel nacional. Pero ahí también hay una discusión política que es interesante, porque algunos creen que esto va a ser un ejercicio de instrumentalización. Tu visión política, yo diría, no cambia si te sientes parte de un pueblo originario o si quieres votar como un ciudadano más, porque dentro de los escaños de pueblos originarios, obviamente también va a haber un abanico de posibilidades políticas, de personas que representan distintos intereses políticos para el cual van a pedir tu voto. Entonces, en ese sentido, acá, insisto, hay que confiar en las personas. Elisa Walker, muchas gracias por estar esta noche aquí. Gracias, que vaya muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. ¿Aumenta la delincuencia? Bueno, no graves robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla. Vamos a la pantalla. En esta pantalla revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl, que está encabezado por el siguiente tema que usted puede revisar. Gobierno prepara protocolo para Navidad y advierte más restricciones para Año Nuevo. Miren, está muy lejos el ejemplo. Para las fiestas patrias, ¿se acuerdan, no? El Fondéate, teníamos que restringir nuestra celebración clásica. Y de lo más bien que lo hicimos, y de lo más bien que nos fue, ¿la Navidad será lo mismo? Así nomás será, pues. Y si Año Nuevo nos pasa lo mismo, así nomás será. Si esto es el bien común, ¿es el que prima o no? ¿O queremos tener una segunda ola como lo está sufriendo Nueva York, que tiene que cerrar los colegios a partir del jueves, mañana, después de 8 semanas que los había abierto? ¿O lo que le está sucediendo a Francia o a Italia, 700 muertos en un día? No queremos eso, ¿no? Bueno, pausa y volvemos.